Gloria al Señor por todos estos tiempos maravillosos en los que podemos estar seguros de que este es un culto racional, un tiempo de gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gracias por estar ahí conectadito, gracias por compartir este tiempo con nosotros y gracias por acompañarnos. Es el Ministerio Pasos de Esperanza el que celebra estar dando en esta hora alabanza, adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en este momento vamos a ir a la palabra, porque es un tiempo también de reflexionar en la Escritura y esta palabra que nos ha estado compartiendo el Señor a través de Romanos capítulo 12, en el versículo 1, donde su anhelo es que nosotros le demos a Él, le entreguemos a Él, le rindamos a Él todo lo que somos, todo plenamente esté entregado al Señor. Pero realmente creo que hay una pregunta en nosotros, y es que muchos de nosotros hemos pasado por temporadas o por momentos donde sentimos que no alcanzamos a hacerlo, que de veras por más de que lo intentamos no se logra, que de pronto hay momentos en que nos sentimos que retrocedemos en esa vida de rendición, de entrega al Señor. Y es por eso que el tema en esta noche nos anima y nos fortalece. Porque realmente lo que el Señor quiere impartirnos a nosotros es una esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria está dada cuando la Escritura nos asegura que nosotros vivimos en la plenitud de Cristo. Y es que realmente esto es lo que nosotros tenemos que creerlo. Que cuando yo le digo al Señor, Dios, yo te entrego todo mi ser, todo lo que soy, y que realmente todo mi cuerpo, alma y espíritu es de Dios, entonces Él hace conmigo una conexión, un acercamiento, una relación, una comunión íntima, y el poder de Cristo viene a nosotros y nosotros hoy vivimos en esa plenitud de Él. Y es por eso que esto no es un asunto de entenderlo teológicamente, no es un asunto de misticismo, es la vida, y es mi vida, y es la vida de Cristo en mí. Por eso la Escritura nos desafía a través de este texto de Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí está el secreto, la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, mire lo que dice aquí, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Y para qué lo llamó el Señor? Dice la Escritura en este texto: porque lo llamó para algo bien especial, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y ahí está la obra, la verdadera revelación de Cristo, el verdadero sometimiento a Él trae la revelación de Cristo, y esa revelación de Cristo es Cristo en nosotros, para que yo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Esto está en Gálatas 1, 11 al 16. Pero el texto central es cuando dice: y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Y cuando hablamos de la plenitud del Padre está en el Hijo. Pero la plenitud del Hijo está en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso Efesios 1:23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Amén. ¿Y quién es iglesia?
¿Qué tal si tú levantas tu manito y dices, yo soy iglesia? Y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes por su presencia. ¿Dónde está la presencia de Dios hoy? Está en nosotros. Entonces, el hablar de someternos, de entregarnos, de un compromiso total con el Señor, demanda o pide que sencillamente toda la plenitud de Cristo, toda la revelación de Cristo, toda la vida de Cristo esté en nosotros. Y no es por nuestro esfuerzo, es porque Él se dispensa en nosotros, amén, y Él llena nuestra vida. Entonces la plenitud de Cristo es todo y de ella tomamos todos. Eso es lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 1, 16, un texto también muy repetido en nuestras predicaciones, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué necesitas hacer para rendirte plenamente al Señor? Tomar de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo tomas de la plenitud de Cristo? A través del nuevo nacimiento. Entonces, cuando tomamos esa plenitud de Cristo, nacemos de nuevo, no de una decisión de fe, de una oración de fe, no de una ir a la iglesia, no de unas actividades religiosas, sino de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y dice que cuando tú y yo nacemos de nuevo, recibimos unos beneficios o bendiciones. Y la primera de ellas es que recibimos la vida de Cristo. Y cuando yo recibo la vida de Cristo, pues todo lo que se produce en mí, lo produce el que me habita, el que está en mí. Por eso Pablo dice, ya yo no vivo, Cristo es el que vive en mí. Ahora yo no tengo vida propia, mi vida es de Cristo y Cristo es mi vida. Amén. Entonces Efesios 2:5 nos dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él mismo nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Al unirnos con Jesucristo, fíjese pues que fueron salvos solo por la gracia y la generosidad de Dios. Nosotros hoy tenemos nueva vida, vida en Cristo. Y esa vida en Cristo nos trae la naturaleza de Cristo. Entonces el segundo elemento de bendición por el cual podemos rendirnos plenamente al Señor es porque tenemos la naturaleza divina. Esto implica que el espíritu de nosotros los hombres no solo recibió la vida de Cristo, sino que recibió la vida y la naturaleza de Cristo. Eso quiere decir una nueva sustancia, un nuevo ADN, una naturaleza no viciada al pecado, sino que es la naturaleza del Hijo de Dios. Por eso Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Entonces esa naturaleza de Cristo en nosotros es vida en el Espíritu. Amén. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso el que nace de padres humanos tiene una vida física, pero tú y yo hemos nacido de nuestro Dios. Y por eso dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, les daré un nuevo corazón. Les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Porque mi espíritu en ti lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Mire esa bendición. Lo que hay en nosotros hoy es un nuevo corazón. El Señor infunde en nosotros un nuevo espíritu. Aleluya. Y ese espíritu es el Espíritu de Dios, porque dice, y pondré mi espíritu en ti y lo haré
para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Está más que claro aquí que la Escritura nos asegura que el nuevo nacido en Cristo Jesús, recibiendo la vida de Cristo y su naturaleza, ahora puede vivir sometido a Dios, entregado al Señor, completamente comprometido con Él. Aleluya. Y no es un asunto de tus fuerzas, no es un asunto de tu liturgia, no es un asunto de tu tiempo de buscarlo, de anhelarlo, sino que se produce por la naturaleza que hay en nosotros. Y este tercer elemento es que recibimos la mente de Cristo. Ya lo pensamos con nuestras acciones personales, con nuestras maneras, argumentos y demás conceptos y estructuras mentales, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Nos lo asegura 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto lo asegura el mismo Señor a través de la Escritura. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya nuestra manera de pensar, por eso dice en el versículo siguiente de Romanos 12, ya nuestra manera de pensar no está sujeta a los lineamientos de los hombres, a las actitudes de los hombres, a la vida de acuerdo al sistema religioso de este siglo o al sistema de pensamiento de este siglo o a las ideologías de este siglo, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos vivir en completa sujeción al Señor, sometidos a Él, entregados totalmente a Él, comprometidos plenamente con Él, porque a través de Cristo hemos recibido la fe del Hijo. Y esto es bien importante, y cuando yo descubrí este elemento me pareció fascinante, porque es que ni siquiera es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo está asegurando Pablo y nos lo está ratificando. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne. Claro, nosotros estamos en la carne. Y Pablo dice, y lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios impartida a nosotros nos ayuda a guardarnos, no en nuestra vida, sino en la vida de Cristo en nosotros. O sea que Cristo en nosotros produce en nosotros, recuerda la palabra, el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces la fe del Hijo de Dios nos lleva a dar pasos de obediencia, nos lleva a vivir en rectitud, nos lleva a vivir en integridad, nos enseña a no mentir, nos enseña a ser fieles, ser leales. Porque no es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el quinto elemento de bendición por el cual podemos tener esta vida plena en Cristo es que a través de Cristo recibimos la productividad. Ya no somos personas sin fruto, ahora tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan capítulo 15 versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, mira, ya ahora se dirige a nosotros. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. ¿Cuántos levantan esa manito y dicen amén? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Separados del Señor no podemos hacer nada, pero con el Señor somos fructíferos. Llevamos el fruto digno de arrepentimiento, damos frutos dignos de arrepentimiento, manifestamos la vida de Cristo, hablamos como Cristo, vivimos en Cristo, vivimos para Él, vivimos con Él. Él es la vida plena en nosotros. Amén. Recibiendo estas bendiciones, también recibimos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el cuerpo de Cristo? Porque Colosenses 1:27 dice: a ellos le dio a conocer las riquezas y la gloria de su plan, que por cierto beneficia a los gentiles. Y este es el misterio: Cristo está entre ustedes y su esperanza es de gloria. Cristo está entre ustedes. Cristo en nosotros hace de nosotros un cuerpo. Cristo en nosotros hace de nosotros el cuerpo de Cristo. Cristo en nosotros hace de nosotros el varón perfecto. Cristo en nosotros hace de nosotros la vida de iglesia. Entonces tú y yo podemos ayudar mutuamente al otro miembro para que ese miembro se fortalezca, para que ese miembro tenga la vida de Cristo, para que teniendo la vida de Cristo crezcamos juntos y seamos ese cuerpo perfecto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por todos estos beneficios es que nosotros sí podemos vivir una vida rendida a Cristo, porque tenemos la plenitud de Él en nuestras vidas. Y por último dice que en Cristo recibimos la unidad del varón perfecto. La unidad del varón perfecto, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que con Cristo es que podemos vivir en unidad, que en Cristo tenemos el conocimiento de Él, que con Cristo nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos haciéndonos fuertes. Tú y yo no vamos a estar andando en la misma en la misma estatura que teníamos hace un año atrás. No vamos a estar viviendo en la misma medida de fe que teníamos un año atrás. Vamos a estar produciendo, dando crecimiento abundante. ¿Por qué? Porque tú y yo nos hemos entregado a Él. Y en la medida que estamos entregados a Él, Él está vaciado. Me encanta decir esta palabra. Él está dispensado en nosotros. Él es el que trae a nosotros todas estas riquezas de bendiciones. Hemos mencionado 7. Y con todas esas riquezas de bendiciones, tú y yo podemos andar por un camino seguro para ser como Cristo, para vivir en Cristo y para hacer todo para Él. Entonces nuestra vida no va a tener ningún otro propósito, nuestra vida no va a tener ninguna otra misión, nuestra vida no va a tener ningún otro énfasis, ningún otro diseño, sino en Cristo, con Cristo y para Cristo. Amén. Este es el tema con el cual concluimos apenas el versículo 1 de Romanos 12, hablando en el discipulado número 2, un camino seguro para ser en Cristo, como Cristo y para Cristo.